Buenos días, niños. Ya estamos listos para empezar nuestro trabajo de hoy día. Jueves 24 de septiembre, día 4 de la semana 25. Hoy continuamos con nuestro proyecto Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Escribimos una cartilla de recomendaciones. Hoy es la parte 1 porque llegamos solamente hasta la planificación. Nuestra meta es planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Bien, aquí tenemos el propósito de hoy. Hoy iniciaremos el proceso de escritura. Este será un texto que cumpla con todas las condiciones que garanticen su confiabilidad. Bien, ya sabemos que durante esta semana hemos estado trabajando diferentes actividades relacionadas a la revisión de fuentes confiables y nos hemos dado cuenta de lo importante que es compartir información de manera responsable, ¿verdad? Vivenciamos esta experiencia de aprendizaje para resolver esta gran interrogante. ¿Qué debemos hacer como decisiones sobre el cuidado de la salud basadas en información confiable, ¿verdad? Y lograr así nuestra meta. Bien, ahora nos toca llegar a elaborar una cartilla de recomendaciones para el cuidado de la salud y la de nuestra familia. ¿Ya? Entonces, es por ello lo que nosotros estamos aprendiendo a escribir algún tipo de recomendaciones. Y lo vamos a hacer a través de una cartilla. Los recursos para el día de hoy son: tenemos una ficha de algunos ejemplos de cartillas que se encuentra en la sección recursos de la plataforma web Aprendo en Casa. Nuestro cuaderno, nuestras hojas de reuso, lápiz, lapicero, borrador, listos para empezar. ¿Ok? Lo que corresponde a lo que hemos estado realizando esta semana. Textos, hemos estado siguiendo cómo elaborar textos instructivos. Elaboramos las instrucciones de un juego y reflexionamos sobre lo versátiles y significativos que son, porque se usan en diversas situaciones de la vida pública, orientan en cómo realizar trámites en alguna instancia gubernamental o explican los procedimientos que debemos asumir las ciudadanas y ciudadanos para cuidarnos y convivir mejor. Estos textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas. Bien, entonces, ¿qué son las cartillas? Por ser cuadernillos que tienen el propósito de comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones según la profundidad de desarrollo del asunto a divulgar. Pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivos. Como textos instructivos brindan indicaciones con una secuencia de acciones para orientar un comportamiento determinado en el lector. Como texto expositivo sintetiza ideas e incluye información que justifica sus recomendaciones, es de interés social y busca explicar un concepto. Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que proporcionan es directa, clara, ordenada. Se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan los párrafos y propone ideas separadas por guiones para que el lector
comprenda fácilmente y siga los pasos que recomienda. ¿Ok? Entendimos entonces lo que son las cartillas, ¿verdad? Entonces vamos a analizar algunas cartillas a la ficha de la sección recursos de Aprendo en Casa. Aquí tenemos la primera. Nos dice alimentos seguros. Vemos lógicamente que estamos observando en esas distintas cartillas que hay títulos, hay imágenes, hay conceptos, hay recomendaciones. Bien, en la cartilla número 1, ¿ya? Es una de las 6 cartillas elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de ellas es una página y son independientes porque tratan asuntos diversos relacionados al cuidado de la salud. Esta cartilla se centra en orientar sobre el manejo de los residuos sólidos. En la parte inferior se colocan los medios para comunicarse con las dependencias del ministerio y la fuente de información. En la segunda cartilla que dice fenómeno El Niño, recomendaciones para cultivos en costa. Debajo tenemos el logo de Prepárate Perú, ¿no? Y al costado dice en la costa tenemos un concepto sobre el fenómeno del Niño causa lluvias intensas que pueden prolongarse por largos periodos de tiempo. Vemos un organizador, ¿ya? Nos hablan del arroz, debajo nos hablan del frijol y al final, en la última parte, tenemos el Ministerio de Agricultura y Riego brinda recomendaciones para prevenir los posibles efectos del fenómeno del Niño. Minagri, el Ministerio de Agricultura. Bien, la cartilla 2 dice que esta cartilla contiene 12 páginas. En este ejemplo se observa únicamente 4 páginas. La carátula, la segunda carilla, donde inicia el contenido con una breve presentación que sustenta la importancia de la cartilla. La siguiente página en la que se leen instrucciones para atender la siembra del frijol. En la siguiente página de la cartilla se explica sobre otros alimentos. Y la cartilla de cierre, que es el espacio en el que se reafirma la intención de la cartilla con una breve idea y se coloca la fuente y los medios para comunicarse con la institución. Esa es la cartilla de Fenómeno El Niño. Y en la última cartilla, en la cartilla 3, observamos un gran paisaje. Nos habla del Perú. Y dice así que es una cartilla, es hecha en 2 páginas y se dobla en 2. En el ejemplo solo se muestra la primera página, que abarca la presentación, donde se observa el título Perú, cartilla informativa sobre los pueblos indígenas u originarios. Luego en el lado derecho se encuentra la sección que desarrolla quiénes son estos ciudadanos peruanos. En el lado izquierdo se halla el cierre de esta cartilla, en el que se coloca la fuente y la página web para informarse más sobre este tema. Bien, ahí tenemos las 3 cartillas y lo que busca cada una de ellas. Ahí está en más grande, un formato más grande, en la que pueden ser presentados de repente hasta en A3 o A5 en el caso, ¿ya? Algunos otros ejemplos de cartillas para poder identificar las partes que contiene y por qué la presentación. Ok, entonces nos quedamos con esas 3 cartillas del inicio y con esas vamos a trabajar.
Cuando revises y leas algunos datos, identifica si los 3 ejemplos tienen información confiable, marcando un aspa en la columna que corresponda. No te olvides de copiar este cuadro en tu cuaderno y tomar en cuenta el cuestionario de confiabilidad trabajado del día anterior. Bien, en el ejemplo 1, bueno, vamos a tratar el aspecto y luego marcamos en el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. En el aspecto, nombra a la autora o al autor del contenido o institución encargada de la creación. Ustedes van a marcar, ¿cierto? Entonces, el ejemplo 1 dice si nombra a la autora o autor. ¿Está bien? Hablábamos del Ministerio de Salud. Ejemplo 1, ok. En el ejemplo 2 nos hablaba del Ministerio de Agricultura. Ok. Y en el ejemplo 3 también teníamos que hablaba de que tiene la fuente y la página web, ¿no? En este caso es el Ministerio de Cultura. Entonces sí, ciertamente los 3 tienen nombre del autor. Expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos que identificas. Por ejemplo, se observa a quiénes se dirige y con qué finalidad, ¿cierto? En cada una de ellas, en la primera parte indica el propósito, qué es lo que quieren informar, qué es lo que quieren exponer. Siguiente, presenta la información en una secuencia coherente, ordenada y objetiva, con fuentes y datos que la sustentan. Sí, hay en cada una de las cartillas una secuencia lógica, una secuencia ordenada, una secuencia coherente, capaz de informar a sus lectores qué es lo que quieren alcanzar. Cuenta con información precisa y directa acompañada de imágenes que la complementan. En las 3 cartillas observamos tanto el concepto e imagen que presentan la idea. Tiene información actualizada o presenta la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. En la parte inferior, lógicamente también está, ¿no?, el Ministerio de Salud, cartilla de orientaciones para zonas de emergencia recuperada de, nos muestra el archivo de la página web rescatada y el año, la fecha que corresponde a la actualización, 23 de agosto del 2020. En el segundo del Ministerio de Agricultura también nos muestran recuperada el 23 del 2020. Fenómeno del Niño, recomendaciones para cultivos en la costa. Y el tercero también nos muestra la actualización, que dice también la cartilla de informativa sobre pueblos indígenas y originarias, recuperada para el 23 de agosto. ¿Ok? Ambas o las 3 tienen la información actualizada. Posee fuentes creíbles que la respaldan, ¿cierto? En cada una de ellas nos están diciendo, ¿ya?, sobre la situación en la que corresponde la utilización de fuentes. E incluso nos colocan, por decir, en la primera, la DIRESA, el Ministerio de Salud, está encargada de esta cartilla. Incluso nos dejan el número de teléfono de contacto. En la segunda, que es el fenómeno del niño, también se observa quién le escribe y de dónde lo pueden obtener, en dónde lo pueden obtener. Minagri, ¿no? Minagri, Ministerio de Agricultura. Y en la tercera, que corresponde al Ministerio de Agricultura, incluso nos dejan fuente y página web para informarnos más sobre ese tema. A continuación, observaremos lo siguiente. ¿Cómo te fue? ¿Te habrás dado cuenta que todas las cartillas presentan con claridad al autor? Por ser instituciones reconocidas, ¿son fuentes directas que generan confianza?
proporcionan datos para que te comuniques con estos organismos o fuentes de investigación para investigar más sobre el tema. Cierto, es interesante observar cada una de las cartillas. Tenemos el autor, tenemos las fuentes que generan confianza, que son las fuentes directas de cada una de las instituciones, de cada uno de los ministerios, y en cada uno de los ministerios hay personal autorizado y especializado en el tema. Y lógicamente, cada uno de ellos nos muestra sus fuentes y nos da motivo para poder seguir investigando. ¿En dónde poder seguir investigando? En este caso, los autores y fuentes directas son, ¿quiénes son? A ver, está el Ministerio de Salud en la primera, el Ministerio de Agricultura en la segunda y el Ministerio de Cultura en la tercera. En el caso del ejemplo 3 es una cartilla distinta a las demás, porque explica y desarrolla un tema de corte completamente expositivo. Es decir, no es un conjunto de pautas y orientaciones. Además, cita fuentes bibliográficas y electrónicas que respaldan los datos que proporciona. Los tres ejemplos de cartilla tienen propósito distinto y definido. En la primera, que está dirigida a toda la población que está en zonas de emergencia y explica paso a paso cómo cuidar los alimentos para evitar enfermedades. En la segunda, está orientada a aquellas personas que realizan actividades ¿de qué tipo? Agrícolas, para alertar sobre la importancia de atender adecuadamente sus sembríos con pautas precisas cuando ocurre el fenómeno del Niño. En el tercero, el propósito del tercer ejemplo es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla, el objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos. Observa nuevamente la cartilla. Veamos. En el ejemplo 1 dice: brinda orientaciones, instrucciones concretas y directas acompañadas por imágenes. Presenta título y también presenta pautas. ¿Ya? En el ejemplo 2 hace lo mismo que el ejemplo 1, pero antes presenta brevemente su intención y como cierre reafirma su propósito, instructiva con datos expositivos. O sea, presenta, ¿qué cosa? Título, inicio o presentación, pautas y cierre. En el tercero, desarrolla ideas de manera breve para garantizar que los lectores conozcan los pueblos indígenas u originarios. ¿Qué cosa presenta? Título, inicio, desarrolla con algunas pautas y cierre. Bien, los tres contienen información objetiva, ¿verdad? O información precisa. Además, responden, dice, coherentemente a su propósito de escritura y por ese motivo, ¿ya?, tienen una estructura que varía, en este caso, varía entre ejemplo y ejemplo. Seguramente ya te diste cuenta de la variedad de las cartillas que se divulga por todo el país. Cada uno elige el modelo que más le gusta. Según los propósitos, estos siguen un propósito de escritura, mantienen una estructura, pero desarrolla un texto imprescindible, cada uno con su propósito, que en este caso, cada uno de los propósitos varía. Ahora, revisa el cuadro que has marcado con un aspa y corrige lo que creas necesario. Bien, ahora nos toca hacer lo nuestro. Nos toca planificar lo de nosotros. Entonces,
¿Ya elegiste qué tipo de cartilla harás? En esta ocasión tienes la opción de escoger entre la cartilla 2 o la cartilla 3. Piensa que los temas de salud son bastante amplios, así que es recomendable que delimites cuidadosamente sobre qué tema relacionado a la salud quieres comunicar en tu cartilla. De pronto, si quieres informar a tus familiares sobre las vacunas, en qué consiste la del COVID-19 o de qué tratan las fuentes confiables, te conviene hacer una cartilla parecida al ejemplo 3. Si decides elaborar una para comunicar la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19 o hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones, deberías realizar una cartilla parecida al ejemplo 2. Si ya determinaste el tema de tu cartilla, completa en tu cuaderno el esquema respondiendo a las preguntas de la planificación. Aquí vas a darte cuenta qué es lo que quieres hacer. Vamos a planificar en base a estas preguntas. ¿Qué tipo de cartilla elaborarás? Ya tú habrás elegido si es la cartilla modelo 2 o la cartilla del modelo 3. ¿A quiénes está dirigida? Va a estar dirigida, lógicamente, a tus familiares, que son tu primer público. Luego la podemos compartir por algún tipo de las redes y la podrán leer tus compañeros. Y luego la podemos difundir a partir de otras redes mayores. ¿Qué fuentes utilizarás? En este caso, como hablamos del COVID-19, tendrás que hablar en base a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué materiales utilizarás? A ver, depende de ti, que lo utilices en papel o en cartulina, ¿ya? Puedas decorar, hacer coloreado tus dibujos, tus esquemas. ¿De qué tratará? Vamos a tratar del COVID-19, ¿no? Cómo está elaborándose la vacuna. Bien, ¿y para qué la escribirás? Lógicamente vas a informar y dar a conocer recomendaciones de cómo cuidarnos. Este es el momento imprescindible en la que tienes que tomar esta idea clara. ¿Para qué? Para que profundices bien. Bien, planificar nos ayuda a delimitar la tarea de escribir, nos asegura cumplir con nuestro propósito y ordena nuestra actividad. Ten en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a ver. Recuerda que el lenguaje y los elementos que utilicemos deben guardar relación con el propósito del texto y el destinatario que recibirá la información. Entonces, lo primero es el propósito textual. Segundo, no olvides que las cartillas tienen un fin divulgativo, por lo tanto, el lenguaje debe ser sencillo, directo y claro. Entonces, segundo punto es lenguaje sencillo, directo y claro. Asegúrate de buscar en una fuente confiable la información del tema elegido para elaborar tu cartilla. Entonces, aquí tenemos que hacer la fuente confiable. Tienes que revisar lo trabajado en esta semana sobre el cuidado de la salud, y si piensas acudir a una fuente confiable de internet, te sugerimos que lo hagas con el acompañamiento de un adulto o de la familia. Y al último tenemos que te recomendamos ingresar a la página web de la OMS, la OPS, que tiene una sección con sus investigaciones y publicaciones de forma variada y ordenada. Y aquí te dejamos el enlace de la Organización Panamericana de la Salud. También debes tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver. En lo que corresponde, haz tu lista de materiales, dibujos, fotos, colores, plumones, papel o computadora según el soporte que utilizarás. Luego,
Si tu cartilla es digital y necesitarás una computadora y cámara fotográfica para las imágenes, aquí puedes elegir algún recurso que puedas utilizar. Si tu cartilla es a mano, separa papel para tus borradores y versión final, lápices de color y otros recursos que tengas para retocar tu cartilla. Y por último, tendremos: sé estratégico, utiliza lo que tengas en casa, sobre todo aplica la creatividad. Ya estamos casi listos. Muy bien, para finalizar, sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas. Ahí tenemos el paso 1. Piensa cómo será la carátula de tu cartilla. Debe tener un título atractivo que exprese de qué tratará y define una imagen relacionada al tema. Debes decidir dónde escribirás tu nombre. Selecciona la información confiable que fundamente la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones. Si tu cartilla es más explicativa, estos datos y otros que selecciones se convierten en subtítulos. Debes agregar algunas imágenes, gráficos, esquemas para complementar la información. Determina las recomendaciones de, si es posible, con imágenes que describan. Paso 4. Realiza tu cierre con una conclusión de toda tu cartilla. Puedes hacerte una de estas preguntas: ¿por qué es importante que sepan sobre este tema? ¿O por qué es importante que sigan estas recomendaciones? Y paso 5. Cita las fuentes confiables. ¿Qué quiere decir? Que debes decirnos de dónde sacaste la información. ¿Ok? Ahora sí, revísalo. Vas a poder utilizar esta lista si tu planificación está yendo por buen camino. A leerlo un poquito. ¿Elegiste el tipo de cartilla que escribirás? ¿Sabes cuál es el tema de tu cartilla? ¿Elegiste el título? ¿Tienes claro para qué desarrollarás esta cartilla? ¿Ya definiste qué imagen acompañará? ¿La claridad de los subtemas? ¿La información confiable? ¿Las imágenes para describir? ¿Elegiste tú o tus destinatarios quienes van a leer tu cartilla? ¿Elaboraste una conclusión? No te olvides al final. Y finalizar con la cita de las fuentes confiables. Ahora sí, vas a exponerlo ante tu familia. Reúnate con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cartilla. Explícale el propósito de escritura, pregúntale: ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarlo? Al final, evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Bien, para finalizar, reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de mi cartilla? ¿En qué debo mejorar? ¿Y qué debo hacer para mejorar? ¿Ok? Estimados alumnos, no te olvides que tu planificación, la planificación de tu cartilla, debe estar organizada y la lista de cotejo realizada para tenerlo en tu portafolio como evidencia. Muchísimas gracias, niños. Nos vamos a ver el día de mañana para escribir la cartilla. ¿Ya? Entonces, hasta el día de mañana. No te olvides compartir este video y suscribirte para que te sigan llegando los videos